Nos place tu compañía. Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. De corazón te agradecemos por unirte por este medio. Si estás en las redes sociales, ponle un like y comparte este estudio con tus amistades, familiares y contactos virtuales. Claro que sí. Y hoy saludamos a la hermana María Cristina Molina. Ella nos escribió a nuestro correo electrónico, tú también lo puedes hacer, info@lavoz.org. María Cristina vive en Tucumán, Argentina. Tucumán es la sede del evento político-social más importante de la historia de ese país. Cierto. Allí se declaró la independencia de Argentina de la corona española el 9 de julio de 1816. Es cierto eso. Bien, María Cristina nos dice: les agradezco por este hermoso y edificante ministerio. Dios les siga bendiciendo. Les pido que oren. Estoy recuperándome de mi salud y sábado a sábado sus lecciones son de compañía y de ayuda espiritual. Desde aquí, desde Tucumán, se los quiere y se los sigue desde hace muchos años. Son un hermoso ministerio que nos ayuda a repasar y estudiar la palabra de Dios. Maranata, mis queridos hermanos. Nos alegró recibir su correo electrónico, hermana María. Muchas gracias. Amén. Oramos por su salud. Amén. Dios bendiga su vida y sus planes. Me acuerdo que fui a mi escuela primaria en Tucumán, sí, qué Argentina. Lindo, tremendo. Bien, antes de dar inicio, pidamos a Dios sabiduría. Querido Padre Celestial, nuevamente estamos aquí reunidos por este medio para estudiar tu santa palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor, y te pedimos una bendición especial sobre nuestra hermana María Cristina. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Iniciemos entonces, Omar. La lección es la número 10 para el 6 de septiembre 2025. Se titula El pacto y el modelo. El pacto entre Dios y los israelitas se centra mayormente en el comportamiento externo. Hay muchas reglas. Debes hacer esto, no debes hacer aquello. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Y dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fue como un contrato, ¿no es cierto? Sí. Un conjunto de obligaciones legales. Dios trató con los israelitas en un nivel básico, dándoles reglas y esperando que ellos cumplieran con precisión. La gracia y el cuidado de Dios por ellos fueron asombrosos. En el Sinaí Dios pronunció las 10 promesas, el decálogo, y dio más detalles en el código del pacto. Luego, Dios se propuso a ratificar ese pacto con Israel, sí, mediante una ceremonia basada en el sacrificio de animales, figurando el sacrificio del Mesías. Todo estaba sellado con sangre. La ratificación del pacto implicó elementos importantísimos. Por ejemplo, Moisés presentó las leyes de Dios a Israel. Número 2, les leyó el código del pacto. En tercer lugar, construyó un altar con 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Próximamente se hicieron holocaustos. Luego, Moisés asperjó la mitad de la sangre del sacrificio sobre el altar. Luego, el pueblo respondió afirmativamente. Y por consiguiente, Moisés asperjó la otra mitad de la sangre del sacrificio sobre el pueblo. También, más adelante, Moisés pronunció en Éxodo 24:8
He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y por último, hubo una cena de pacto con más de 70 líderes en el Sinaí. En el contexto del pacto, los israelitas respondieron 3 veces de la misma manera a las palabras de Dios. Haremos todo lo que Dios ha dicho. ¿Qué había de malo en esa promesa? La confianza en ellos mismos. Comprendían superficialmente el poder del pecado, su naturaleza pecaminosa y también su incapacidad para reconocer que necesitaban la ayuda de Dios. Y pocas semanas después, muchos de ellos estaban ahí bailando alrededor del becerro de oro. En estas historias del libro de Éxodo, Dios, el Creador y Redentor, Señor del universo, deseó estar con su pueblo, habitar en medio de ellos. Indudablemente, Dios nos creó para estar en estrecha comunión con Él. Ahora, si las relaciones significativas entre nosotros y otras personas requieren tiempo y esfuerzo, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. ¿Saben? Sí, esto puede ser una experiencia edificante, llena de crecimiento, pero solo si pasamos tiempo con Él. Claro. En términos prácticos para nosotros, esto significa, hermanos, estudiar la Biblia. Claro. Porque Dios nos habla por medio de ella. Significa orar, o sea, abrir nuestro corazón a Dios. Y significa dar testimonio a otros acerca del ministerio de Cristo. Esa es nuestra participación en la misión de Dios. Notablemente, a medida que Dios nos bendice, nos convertimos en canales de bendición para los demás, ¿es cierto? En la edificación de nuestra relación con Dios, nuestra atención debe centrarse en Él, ¿no es cierto? No en nosotros mismos. Al conectarnos con Él, Dios nos capacita para prestar más atención a sus enseñanzas, lo que nos permite obedecer su palabra. No es extrañar que la generación de seguidores de Cristo de los últimos tiempos se describa como integrada por personas que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Esto es sencillo, hermanos. Amamos a Dios y le somos obedientes, como evidencia y resultado de ese amor en nosotros. Seguro que sí. Hermano, hermana, si obedecer a Dios es una lucha para ti, eso es señal de que tu corazón se ha alejado de Él. Claro. Algunos dicen, yo amo a Dios, pero estoy teniendo problemas obedeciéndole en ciertas áreas de mi vida. Eso es espiritualmente imposible. Claro. Si te preguntáramos, ¿amas a Dios? Oh, quizá contestarías fácilmente, sí, claro, yo amo a Dios. Y sin embargo, si te preguntáramos, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Nos contestarías sí tan rápidamente? Así como Jesús vivió una vida de obediencia al Padre, nosotros también necesitamos obediencia para vivir una vida en el amor de Dios. Esta lección estará interesantísima. Analicemos el estudio del domingo 31 de agosto titulado El libro y la sangre. Oh, tremendo título, ¿no es cierto? Éxodo capítulo 24, del 1 al 8, explica los eventos ocurridos para ratificar el pacto con Dios. Se llevó a cabo un acto ritual que significaba profunda purificación, expiación y consagración a Dios. Previo a eso, claro, 70 ancianos fueron elegidos para servir a Israel. Y se nombraron a Nadab y Abiú, jóvenes que representaban al futuro sacerdocio de la nación. Ellos, con Moisés, Aarón y Josué, debían ascender al Sinaí hasta cierto lugar y Moisés iría el resto del camino hasta la cima. Ese fue un viaje de senderismo peculiar. ¿Sabes?
nosotros tuvimos el privilegio de escalar el monte de Sinaí. Oh, sí. Ojalá que puedan ver esto. Llegamos a un sencillo hotel al pie de la montaña, comimos y nos mandaron a dormir. A las 11 de la noche nos despertamos para iniciar nuestra expedición de día. Es demasiado, bueno, sí, caliente, caluroso. Claro, no se puede es imposible para escalar. Éramos un grupo de 40 con la voz de la esperanza. No se sabe el lugar exacto del monte del Sinaí bíblico, pero la montaña que escalamos en el extremo meridional del desierto de Sinaí en Egipto está anclada en los confines del tiempo y la historia, que fue difícil subir eso. Y no teníamos los 80 años de Moisés. No, fue una excursión muy exigente, un desafío. Pero también fue espectacular apreciar la belleza del monte Sinaí en toda su grandeza. Ya habíamos escalado, ¿te acuerdas? Unas 3 horas en la oscuridad. Hacía frío también. Cuando el guía nos dijo en un español quebrado, ya casi llegan, solo faltan unos 750 escalones. Bueno, lo que no nos dijeron. No eran escalones regulares, eran rocas masivas que tuvimos que escalar. Y estaba amaneciendo cuando llegamos cansadísimos a la cima. Los rayos del sol se asomaban con fulgor y nos embargó la emoción de estar en la cumbre del Sinaí, hermanos. Cantamos, oramos con nuestros hermanos. Fue inolvidable. Nos llevó 5 horas subir y 2 horas y media descender, porque descendimos como cohetes. Fue una expedición magnífica con paisajes maravillosos, empinadas cuestas, descensos de espanto, rocas milenarias y vistas que cortaban el aliento. La verdad, Omar. Ahora, para Moisés y los líderes de Israel, no fue un senderismo de paseo, ¿no? No. Ellos debían realizar una obra específica. Claro. Ratificar el pacto entre Dios y su pueblo. Notemos, hermanos, el Dios viviente de la Biblia es el Dios de las relaciones. Para Dios lo importante no es un objeto o un programa, sino tu persona. Su propósito principal es construir una relación personal contigo. Dios se preocupa por las relaciones porque Él es amor. ¿Cómo puede haber amor sin una relación? Recordemos las 2 instituciones establecidas en ocasión de la creación. Se vinculan con las relaciones. La primera es el sábado. Es nuestra relación vertical con Dios. La segunda, el matrimonio, es la relación horizontal entre los seres humanos. Al regresar al campamento, Moisés anunció al pueblo la legislación de Dios, el código del pacto. Luego erigió un altar. Ciertos jóvenes ofrecieron holocaustos, quizá los primogénitos fueron esos jóvenes, que servían como sacerdotes hasta que se instituyó el sacerdocio levítico. Probablemente esos jóvenes fueron elegidos por su habilidad para manejar a los animales que capaz se resistieran a ser sacrificados. Los holocaustos en sí simbolizaban la consagración personal y la entrega del yo. El sacrificio representaba una comunión renovada con Dios. Ay, estimados, si yo, cuando mi abuela me entregó un pollo y me dio el hacha para que le corte la cabeza para poder cocinarlo, yo ni loco lo hice. ¿Sabe lo que habrá sido eso? La sangre simbolizaba la vida de la víctima. Era parte esencial del sacrificio y su aspersión sobre el altar era un punto focal del ritual. La mitad de la sangre era adjudicada al pueblo y la mitad a Dios. La sangre asperjada sobre el altar simbólicamente ligaba a Dios con los términos del pacto.
La que era asperjada sobre el pueblo tenía el mismo fin. Después de leer el libro a oídos del pueblo, ellos respondieron, obedeceremos. El entusiasmo del momento hizo que el pueblo estuviera de acuerdo con guardar las leyes de Dios. Omar, en verdad su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil, ¿no es cierto? Lo dijeron en serio, hermanos, pero no eran conscientes de su fragilidad y de su falta de poder. La realización siempre queda rezagada detrás de la promesa, mis hermanos. Cierto. Los israelitas evidentemente no conocían su propio corazón, no habían aprendido a desconfiar de sí mismos. Tenían una débil percepción de los requerimientos espirituales de la ley. Así era. En verdad, la sangre del pacto fue rociada sobre el pueblo para indicar que Israel solamente podía obedecer a Dios en virtud de los méritos del futuro Mesías, claro. Cristo Jesús. La ley no tiene poder para salvar, hermanos. La ley no puede justificar ni santificar. No puede. No puede reprimir la corrupción, interna o externa. La ley no puede refrenar el pecado, pero la ley nos muestra nuestro error y solo podemos obedecerla cuando Cristo mora en nosotros. Y la lección nos hace reflexionar aquí, Omar. Es cierto. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Cuántas veces has prometido lo mismo y has fracasado? ¿Te ha sucedido a ti, Omar? Claro que sí. ¿Cuál es la única solución, Omar? Bueno, sí, prometemos, pero somos humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos desvía. Pero gracias al amor redentor de Dios, podemos pedir perdón y caminar con Él, sí. Amén. Tengamos fe en los méritos de Cristo. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. A menudo, hermanos, no aceptamos que nuestra naturaleza humana es frágil, débil, pecaminosa. Tenemos una tendencia inherente al mal. Para hacer el bien, necesitamos la ayuda que solo proviene del cielo, del poder, de la gracia de Dios, de su palabra, de su Santo Espíritu. E incluso con toda esa ayuda a nuestra disposición, nos resulta fácil ceder al mal. Para el pueblo israelita de antaño, una estrecha relación personal con Dios era esencial. Y lo mismo es primordial para nosotros hoy. Claro. ¿No es cierto? Claro. Eso es cabal, muy importante que entendamos. Proseguimos con la parte del lunes 1 de septiembre. Se titula Ver a Dios. Gracias por acompañarnos. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, hazlo, ponle un like o me gusta. Así tendrás a tu disposición la programación que ofrecemos semanalmente. Claro. Bien, sí. Moisés, Josué, Aarón con sus hijos y 70 ancianos subieron al monte Sinaí. Así fue. El grupo ascendió parte del camino. Solo Moisés pudo llegar a la cumbre, porque ese excelso honor era reservado para quienes tenían una perdurable fe en Dios y le obedecían. Ese era Moisés. Pero los ancianos vivieron una experiencia maravillosa. Vieron a Dios, teofanía, o sea, vieron la manifestación de la divinidad de Dios. Leo de Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, comieron y bebieron. Esto es tremendo. No sabemos quién preparó el banquete, probablemente fue Dios mismo. Claro. Ay, lo que habrá sido eso. Imagínate tener a Dios como anfitrión. Wow. Fue un gran honor concedido a esos líderes. Cierto. En el cercano Oriente, comer juntos era una forma de sellar un pacto.
Muy cierto. El simple hecho establecía una profunda amistad, un vínculo familiar. Si algo no andaba bien entre quienes compartían la comida, se perdonaban, y quienes festejaban se prometían estar juntos para siempre. Impresionante. Es impresionante. Claro. Nosotros experimentamos una comunión de pacto similar, sí, cuando celebramos la Santa Cena del Señor, ¿no es cierto? Ahora, después de una comida ceremonial, generalmente seguía una ofrenda de sacrificio. Claro. Y de esta quizá participaron también los ancianos. A continuación, hermanos, sabiendo que se ausentaría durante algún tiempo, Moisés dio ciertas instrucciones a los ancianos sobre cómo conducir los asuntos administrativos. Ellos debían mantenerse al pie del Sinaí hasta que él volviera y acudir en procura de consejo a Aarón y a Hur como representantes de Moisés. Habiendo hecho arreglos para su ausencia, Moisés escaló la montaña con Josué, y la gloria de Dios cubrió el monte con una nube que reposó sobre ellos por 6 días. Entonces Dios ordenó a Moisés a encontrarse con él. Notemos, aunque había sido invitado por Dios, Moisés no entró en la presencia divina hasta que le fue ordenado hacerlo. Mire, hermano, hermana, hoy día, como en aquel entonces, la preparación de nuestro corazón y la contemplación del carácter de Dios deben preceder a una asociación íntima con Él. No entremos a la casa de Dios, su iglesia, sin prepararnos espiritualmente. No estamos entrando a una feria, a un carnaval. Indudablemente Moisés y Josué pasaron 6 días meditando y orando. Y solo Moisés prosiguió a la cumbre del monte. Dios le dio los 10 mandamientos, el código del pacto, y procedió a dar instrucciones acerca de la edificación del santuario, la morada de Dios entre los hijos de Israel. Le mostró a Moisés un dechado, un modelo de lo que había de constituir el culto de Israel, incluyendo detalles exactos sobre el material, el tamaño, la forma y la construcción de cada objeto. Moisés, lógicamente, necesitó amplio tiempo para entender y recordar las instrucciones detalladas de Dios. Tuvo que estar en la cima del monte 40 días. Durante todo ese lapso, Moisés estuvo sin alimento. Deuteronomio 9:9 así lo certifica. Fue una experiencia extraordinaria. ¿Sabes, Nesí? Esto inculca el hecho de que la comunión con Dios imparte al alma la fortaleza más legítima y el más dulce refrigerio. ¿Cierto? Sin comunión con Dios desmaya nuestro espíritu. El mundo penetra furtivamente en nosotros. Nuestros pensamientos y palabras se vuelven terrenales, se debilita nuestra vida espiritual y no podemos impartirla a otras personas. En contraste, Omar, cuando estamos en comunión con Dios, recibimos dones divinos, hermanos. Ese fue el caso de Moisés y así será en nuestro caso también. Claro. Además, Moisés estuvo a solas con Es Dios. cierto. Esto sugiere el valor de la oración en secreto. Aún en el remolino y bullicio de una gran ciudad, nuestra soledad con Dios y nuestra súplica silenciosa proporcionan ayuda para hacer frente a nuestros problemas diarios. Y ahora, mientras Moisés recibía las instrucciones de Dios, los líderes invitados por Moisés, que vieron la presencia divina, no fueron transformados ni convertidos. Poderosa lección sobre cómo la posesión de la verdad y los privilegios sagrados no implica automáticamente nuestra conversión por ser llamados adventistas del séptimo día. Habiendo estado cerca de Dios,
comido y pactado con él, esos hombres deberían haber sido los últimos en hacer lo que hicieron luego, Es cierto. trágicamente, con el becerro de oro. Ay, el infausto relato registra que Aarón se rindió a la impulsiva exigencia del pueblo. Increíble. Pidieron un becerro de oro. Y luego Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño. La lección dice: reflexiona detenidamente en la historia de estos hombres tan privilegiados. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros como adventistas, tan privilegiados por la luz que se nos ha confiado? ¿Qué crees, Omar? Bueno, sí, conocemos y poseemos una verdad maravillosa. Así es. Pero eso no significa que somos salvos. No. Y ni tampoco una vez salvos, siempre salvos. No, no, no. Debemos actuar conforme a la verdad, confiar en Dios, ser fieles testigos suyos. Y sabes, Nesí, a veces pensamos que porque tenemos el nombre y las características de Apocalipsis 14:12, que ya somos asegurados nuestra entrada al cielo. No es así. Y sabes, sí, el Señor dice que hay muchas ovejas que no son de este redil. A veces yo veo que hay peor testimonio dentro que allá afuera. Cuidado con pensar que tenemos el caparazón de Superman y de que nosotros somos mejores que el resto. No garantiza nada ser llamados o ser parte del pueblo remanente. Tenemos que nosotros vivir la piedad de Cristo, Nesí. Claro que sí, hermano, hermana. Una elevada experiencia religiosa de un día no es protección para el día siguiente. Claro. Nuestra salvación requiere esfuerzo diario, entrega diaria, recibimiento de perdón diario, contemplación diaria de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tenemos que orar y pedirle: Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a contemplarte cada día. Amén. Esa debe ser nuestra oración. Pasemos entonces al estudio del martes 2 de septiembre titulado Poder para obedecer. Las promesas divinas dependían de la renovación espiritual y moral de su pueblo. Desde el Sinaí, Dios procuró implantar los principios de su pacto. Pero los israelitas no comprendieron que sin la gracia divina y sin renovar su corazón, no podían prestar la obediencia necesaria. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28, nos explica cómo podemos obedecer. Dios dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Existe un grave peligro. En nuestra época de tanta luz, hay muchos que escogen vivir bajo las condiciones del viejo pacto. ¿Sabes, hermano? Estas personas comprenden que la obediencia es necesaria para la salvación, pero sus esfuerzos nacen de corazones no santificados. Intentan hacer lo imposible y bueno, luego se desaniman. Claman: miserable de mí. Sin embargo, si en ese momento desesperante encuentran a Jesús, Él hace por ellos lo que era imposible para la ley. Cuando Cristo vive en mí, la justicia de la ley se cumple en mí. Romanos 8:4 así lo afirma. Si se hubiera efectuado el reavivamiento necesario, Israel hubiera vivido permanentemente en Canaán. Dios proponía ser su Dios por siempre. Ese pacto significaba más que independencia y prosperidad de la nación. Incluía el plan de convertir a Israel
en el núcleo espiritual de un programa misionero mundial. Ahora, 3 veces los israelitas declararon fervientemente: obedeceremos a Dios. La obediencia es importante, aunque la Biblia enseña que somos débiles, quebrantados, frágiles y pecadores. ¿Saben? Sí, esto se ha revelado a través de las experiencias del antiguo Israel y también a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Seguro. Y persiste la pregunta: ¿cómo podemos seguir a Dios fielmente? Bueno, Josué fue muy claro con su audiencia en Israel. Les dijo en Josué 24:19, no podéis servir a Jehová. Pero tenemos una buenísima noticia. Dios nos capacita para poder hacer su voluntad. Amén. La ayuda viene de arriba, capacitándonos para hacer lo que Dios desea. Es obra divina, hermanos. Solo Dios puede realizar un trasplante de corazón. Es cierto. Reemplazando el nuestro de piedra por uno que sea sensible. Nuestro rol es decidir seguir a Dios. Debemos tomar la decisión cada momento y rendirnos a Él. Amén. ¿Sabes? Necesitamos esto en forma particular, porque no tenemos el poder para cumplir, ni siquiera nuestra decisión consciente de servirle. Pero cuando le entregamos nuestra debilidad a Dios, Él nos fortalece. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claramente Dios hace todo. Observemos el pronombre yo por parte de Dios en Ezequiel 36 del 24 al 30. Dios reúne, purifica, remueve, da, pone y moviliza todo para que guardemos su ley. Omar, esto es importantísimo. Interesante. Hermano, hermana, Dios se identifica contigo y Claro si tú que te sí. relacionas estrechamente con Él, tus acciones serán sus acciones. La unidad entre tú y Dios será emprendedora, poderosa y viva. Porque hay compatibilidad. Seguro Sí. que sí. Esto es importante. El énfasis está en la obra de Dios. Amén. Cuando Él nos manda a obedecerle, nos da el poder para hacerlo. Dios siempre nos ayuda a Así cumplir es. lo que Él exige. Sin Él no podemos cumplir nada. Nuestra obediencia es un don de Dios, no es fruto de nuestro desempeño o nuestros logros. No. Ahora, la lección pregunta: si nos ha prometido el poder para obedecer, entonces, ¿por qué nos resulta tan fácil pecar? Sí. Ahora, ¿cómo tú responderías a esta pregunta? Bueno, Omar, en verdad la desobediencia de Adán y Eva nos afectó a todos, ¿no es cierto? Tenemos libre albedrío, hermanos, tenemos poder de decidir, Omar. Sí, Pero estamos propensos a la tentación. es cierto. O sea, Satanás y sus agentes malignos se aprovechan diariamente de nuestras debilidades. Es cierto, Él las conoce. Pero gloria a Dios, porque Él nos ofrece su gracia, hermanos, Él nos ofrece su perdón a través del sacrificio de Jesús. Es cierto, verdaderamente nuestra obediencia a Dios es un camino que requiere fe. Claro. Y fortaleza, pero que a cambio ofrece bendiciones, Amén. protección y crecimiento espiritual. Amén, amén. Dios nos capacita para obedecerle si le permitimos. Así es. Nuestra tarea es no dejar que el enemigo saque ventaja ni en nuestro pensamiento. ¿No? Esto me recuerda al fakir de la India, Omar, que supuestamente inventó una fórmula para hacer oro. Así, ¿eh? Sí, el pícaro viajaba y visitaba pueblos buscando ingenuos que pagaran por esa milagrosa fórmula. Él anunciaba su oferta, la gente lo rodeaba, echaba agua en un recipiente, añadía un colorante y repetía unas palabras mágicas. Y luego
distraía la atención de los curiosos y aprovechaba para dejar caer allí unas piedrecillas de oro en el recipiente. Entonces vaciaba el agua y ¡tarán! ¡Milagro! En el fondo del recipiente aparecían las pepitas de oro. No faltaban voluntarios queriendo hacerse ricos. Claro. Ay, ay, ay. Venía uno, pagaba el dinero y el faquir le decía: haz lo que yo hice, pero cuando diga las palabras mágicas, no pienses en el mono de cara colorada. Sí. ¿Qué mono de cara colorada?, preguntaba el asombrado comprador. El faquir decía: si piensas en el mono de cara colorada, las palabras mágicas no surtirán efecto. Sí. Y claro, cada comprador que quería aplicar la fórmula mágica no podía sacarse de la mente el mono de cara colorada. Ahí estaba, ¡Qué ¿no? vivo! ¡Qué vivo! Lógicamente, hermano, hermana, no permitas en tu mente la idea del mono de cara colorada. Sí, estamos propensos a pecar, pero Dios es todopoderoso. Él nos fortalece, Él nos capacita para que nos mantengamos firmes, haciendo siempre su divina voluntad. Amén. Seguimos con la parte del miércoles, 3 de septiembre. Se titula En medio de su pueblo. ¿Sabes? Dios instruyó a Israel utilizando diversos medios. Uno de ellos fue el santuario. Todos los servicios que allí se realizaban apuntaban al futuro Mesías que quitaría el pecado del mundo. Eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Seguro que sí. La voluntad divina fue revelada en el Decálogo. Moisés leyó el código del pacto y ese pacto entre Dios e Israel fue ratificado. Pero, hermanos, faltaba algo. No se había instituido aún ninguna forma de culto. Hasta ese momento solo se había implantado el altar y se habían dado ciertas directivas, pero no se había formulado un sistema completo mediante el cual la adoración al único Dios verdadero pudiese ser un medio efectivo para acercar al pueblo a Él en comunión, en obediencia, y también para salvaguardar al pueblo de adorar los dioses paganos. Entonces Israel recibió el privilegio de participar en la construcción del lugar que sería la morada de Dios entre ellos. Dios proporcionó a Moisés un modelo con instrucciones específicas para construir y amueblar el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, la mesa de los panes, de la proposición, el candelabro, los altares, las cortinas, los colores, las medidas, etc. Casi un tercio del libro del Éxodo trata del tabernáculo. Se proporciona el modelo detallado, instrucciones sobre su diseño, materiales utilizados y también cómo construirlo, y la consagración del santuario para sus funciones sagradas. ¿Cuál era el significado de esa narración? Lo más importante del santuario no eran los muebles, aunque no pueden pasarse por alto porque preparaban el escenario para lo que sucedería en el tabernáculo. Lo crucial era el drama, sí, la representación que allí se desarrollaba. Para que podamos comprender lo que representaba, nuestro enfoque en el tabernáculo debe centrarse siempre en la obra que allí se realizaba, no solo en el fondo del escenario, el mobiliario y el tipo de sacrificio. Necesitamos comprender el significado, porque el santuario es una lección monumental del plan redentor de Dios. Los servicios en el santuario presentaban el drama divino. De manera conmovedora documentaban quién es Dios, qué representa, los valores que Él defiende, cómo salva al pecador arrepentido,
lidia con el pecado y con los obstinados impíos, cómo juzga y trae una solución definitiva al problema del pecado, para que un día el mal sea erradicado. Saben, sí, este drama demuestra que la paz, la reconciliación y la armonía se restablecerán algún día en el futuro. Amén y amén. Dios entonces deseaba habitar entre su pueblo. Aunque los hebreos sabían, como nosotros sabemos, que el gran Dios no podría habitar en un edificio de hechura humana, no les parecía correcto que hubiese culto sin un templo. El santuario entonces proporcionó un centro visible para el culto del único Dios verdadero y constituyó un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. Definitivamente, hermanos, el santuario acercó a Dios a su pueblo. Hizo que su presencia entre ellos fuese real. Puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de lugar en lugar. Ahora, ellos debían traer una ofrenda voluntaria para la construcción del santuario. Claro, Dios deseaba recibir dádivas que procedieran del corazón, no meramente las que provinieran de la mano o del bolsillo. Dios solo aceptaría las que fuesen dadas libre y voluntariamente. Debían dar regalos preciosos y costosos como oro, plata, bronce, madera de acacia, diversos tipos de telas finas, aceite de oliva y especias. Éxodo capítulos 25 al 27 registra detalles acerca de esa ofrenda y los servicios del tabernáculo. Y al leer Éxodo capítulos 35 y 36 es evidente que el pueblo respondió positivamente. Tan generosa y abundante fue su respuesta que se le impidió al pueblo ofrecer más. Dime, ¿es esa la manera que tú ofrendas a Dios? ¡Wow! Esto es importante, hermano, hermana. Como resultado de ofrendas voluntarias, se erigió el tabernáculo. Se vio un espíritu similar también en tiempos de David. Sí, cuando construyeron el templo y nuevamente cuando los exiliados que volvían del cautiverio babilónico con Zorobabel lo reconstruyeron. En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con el ser humano y no puede hallar reposo hasta que se haya obtenido esa morada. Primero, en el corazón de cada persona de su pueblo y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle. ¿Saben? Sí, el sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde habitó o hizo su tabernáculo entre los hombres, como lo afirma Juan 1:14. Seguro. La palabra hebrea es shakan. Habitar significa residir permanentemente en una localidad. Ese vocablo está relacionado con la palabra Shekinah, el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada sobre el propiciatorio. La Shekinah era símbolo de la presencia divina, por medio de la cual Dios había prometido habitar en medio de su pueblo. Claro que sí. El santuario terrenal cumplió su función crucial hasta la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Moisés lo construyó según un modelo que reflejaba el santuario celestial. Es cierto. Al igual que el santuario terrenal, el santuario celestial fue establecido para hacer frente al problema del pecado, hermanos. Recordemos, Cristo comenzó su obra mediadora después de su resurrección y antes de que ascendiera 40 días más tarde. Él se preparó
para asumir su ministerio sacerdotal en el cielo. ¿Por qué? Porque había obtenido con victoria nuestra redención. Amén. Mediante su sangre. Hebreos 9:12 así lo afirma. Preciosa verdad, ¿no es cierto? Vayamos al estudio del jueves 4 de septiembre, titulado Lleno del Espíritu de Dios. Cada detalle necesario para los servicios del tabernáculo fue cuidadosamente explicado por Dios a Moisés. Vestiduras sacerdotales para los sacerdotes, un efod con los nombres de los hijos de Israel y un pectoral que contenía el Urim y Tumim para el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes debían ser consagrados a Dios. Amén. También se debía preparar el altar del incienso, la fuente para el lavamiento, el aceite de la unción y el incienso en sí. Así era, Omar. Y en Éxodo 31, Dios proveyó ayuda especial para que todos los detalles del tabernáculo fueran perfectos, hermosos y adecuados. Por primera vez en la Biblia leemos que Dios llenó a una persona con su espíritu. ¿En serio? Te pregunto, ¿quién era esa persona? ¿Recuerdas? Bezaleel. Él recibió el poder para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Ese hombre fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento de la artesanía necesaria. Además, el Espíritu Santo obró en Aholiab y muchos otros artesanos, quienes apoyaron la obra con sus talentos. En medio de toda esa creatividad, se presentó el sábado como una señal de que Dios santifica a su pueblo. Claramente, la observancia del cuarto mandamiento está asociada a la santificación. Ezequiel observó más tarde, escribiendo las palabras divinas en Ezequiel 20:12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado nos recuerda a nuestro Creador, nuestro Redentor y Dios. Él es santo. Él nos transforma con su presencia. Mediante su espíritu y su palabra desarrollamos un carácter amoroso, bondadoso y perdonador, hermanos. Y el regalo preponderante que Dios le dio a Moisés fue el Decálogo. Dios mismo lo escribió y le entregó las 2 tablas de piedra con los 10 preceptos. Lógicamente, Omar, esas 2 tablas debían ser colocadas en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto que estaba bajo el propiciatorio. Ahora, la lección explica. La palabra propiciatorio proviene de un término hebreo que significa básicamente expiar. ¿Por qué fue colocado el propiciatorio sobre la ley de Dios? ¿Qué esperanza debemos ver con este hecho? ¿Podrías tú comentar, Omar? Bueno, sí, el propiciatorio era la tapa del arca y era el asiento de la presencia de Dios. Magnífico. Simbolizando el trono de Dios en el cielo, sí. Porque el lugar donde está Dios, Tahalia es santo, Kadosh. Simbolizaba el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Pero sobre todo se depositaba la Shekinah sobre ese trono, ese asiento del perdón. Increíble, en verdad. Entonces vemos que todo lo que estaba en el tabernáculo señalaba al prometido Mesías. Y el espacio más importante del santuario era el lugar santísimo, cuyo mueble central era el arca del pacto, que contenía en su interior las palabras del testimonio de Dios, el Decálogo. Claro. Omar, habrá sido un mueble
precioso, me imagino, ¿no es cierto? Era fabuloso, adelantado para su tiempo. Claro. Sobre la parte superior de la arca del pacto posaba una cubierta de expiación de oro puro. Ese era el propiciatorio, que en el hebreo es caporet, en el griego hilasterión. Es interesante, que significa expiar. Allí se llevaba a cabo la reconciliación final y se borraban los pecados confesados del pueblo de Dios. Tremendo. A través de ese mueble que simbolizaba la presencia divina, Dios proveyó la solución definitiva al problema del pecado. Amén. Todo señalaba a Jesús. Gloria. Jesús es el hilasterion, el propiciatorio, el sacrificio expiatorio que nos expía y nos purifica de nuestros pecados. Maravilloso, amén y amén. Amén. Preciosas enseñanzas Claro que sí. estudiamos esta semana. Sinteticemos entonces. Número 1. El pacto entre Dios y su pueblo comenzó durante el Éxodo y continúa hasta hoy día. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue para la remisión de nuestros pecados. En segundo lugar, tenemos el privilegio de compartir una mesa con Dios en un banquete, al igual que los líderes israelitas. Conocemos a Dios y sus deseos, pero necesitamos actuar y confiar en Él para ser salvos, hermanos. Número 3, Dios pide obediencia. Lo que debemos hacer es rendirnos a su voluntad Así y es. Él nos dará el poder sobre el pecado. En cuarto lugar, Dios no vive en un templo físico, pero de manera tangible deseó mostrar a los israelitas que Él efectivamente estaba con ellos en el santuario. Y número 5, así como Dios le dio a Bezaleel habilidades para construir el tabernáculo, nos da diferentes habilidades para realizar su obra. Y el regalo de los 10 mandamientos permanece vigente, especialmente el sábado, para que sepamos que Él es el Señor que nos santifica. La verdad, sí que hemos crecido espiritualmente esta semana. Amén. Que Dios nos ayude a poner en práctica todas estas enseñanzas. Pero continuaremos estudiando. Claro. La próxima lección se titula Apostasía e Intercesión. Va a estar increíble ese Tremendo, tema, ¿no es cierto? sí. Así que continúa estudiando con la voz de la esperanza. Hermano, hermana, apreciamos tu compañía Profundamente. y agradecemos porque compartes estos Amén. estudios por las redes sociales. Ay, no olvides este viernes, el pastor Grieve nos presentará un tema candente. Se titula ¿Puede regresar el apóstata? Una de las cosas más difíciles es cuando una persona sabía la verdad, practicó la verdad, estaba empapado en la verdad y abandona la verdad. Triste. Es casi imposible poder regresar. Sí. ¿Será ese el pecado contra el Espíritu Santo? Wow. La apostasía. No faltes, invita amigos, personas que están frías en la iglesia, que escuchen ese tema. Claro que sí. Sabes, el ministerio La Voz de la Esperanza fue establecido oficialmente por la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1942. Son 83 años y La Voz de la Esperanza sigue llevando el mensaje de salvación a través de los medios de comunicación masiva. Pero todo esto es posible, hermano, hermana, porque tú eres parte de este ministerio, Amén. Porque tú oras Sí. por este ministerio y porque tú envías tus ofrendas para apoyar este ministerio. Hermano, hermana, eres muy apreciado. Amén, amén. Tú eres apreciada. De nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.